¿Qué significa tú eres Jesús el Cristo? El pueblo judío estaba esperando una promesa o lo que habían interpretado como la materialización de las promesas proféticas. En el profetismo clásico, Dios había prometido un ungido, Mesías, Cristo. Bueno, me devuelvo un poquito. Cristo es griego. Cristo en el griego equivale al hebreo Mesías. Y Mesías significa ungido. Se ungían las ovejas con aceite, ¿cierto? Creo que tiene unos elementos ahí de cuidado. Se le echa a las ovejas aceite cuando les está ocurriendo algo que no me acuerdo muy bien qué es. Y eso las ayuda a estar tranquilas. Se ungían los reyes. Era una forma de señalar, de simbolizar que ese rey estaba siendo ungido con aceite, separado, para cumplir la función de reinado. Se ungían a los sacerdotes cuando apartan a la familia de Aarón para que sea la familia sacerdotal, cuyo linaje iba a ser el linaje escogido para el sacerdocio. Los ungieron, ¿cierto? Y el profetismo ha prometido que viene un ungido de parte de Dios para cumplir la justicia de Dios. Los profetas están constantemente denunciando los malos gobiernos y están constantemente denunciando que el sacerdocio ha dejado de cumplir sus funciones esenciales para meterse en un juego de poder y de riqueza. Los reyes estaban jugando a la política, estaban haciendo jugadas geopolíticas, y esas jugadas habían desatado consecuencias malas para el pueblo. Entonces los pobres eran cada vez más pobres, las personas estaban cada vez más desamparadas. El sacerdocio y el templo se supone que debía cuidar a las personas desamparadas y en realidad no lo estaban haciendo, y los profetas denuncian eso. Y en medio de la denuncia, Dios está prometiendo con constancia que va a materializar un gobierno de bienestar donde las personas descuidadas van a ser cuidadas. Hay muchas menciones, ¿no? La viuda, el huérfano, personas que no se podían valer por sí mismas por las condiciones culturales y por las condiciones sociales. Esas personas representan toda la gama de personas que no se podían valer por sí mismas de acuerdo a las realidades sociales, culturales, físicas, ¿cierto? Los enfermos, las viudas, los niños, los huérfanos, todos los que se les ocurra, debían ser cuidados, pues en primera instancia por la monarquía. Debían tomar decisiones que generaran bienestar para las personas. Esa es en esencia la función de la monarquía, de los reyes. Y en segunda instancia, el sacerdocio y el templo, que debían ser el amparo de Dios para los desamparados sociales. No se estaba cumpliendo, los profetas denuncian eso. Hay un montón de elementos proféticos que se consolidan en la idea de que se va a materializar el reinado de Dios en la tierra, se va a materializar la justicia de Dios en la tierra. Todos tienen esperanza con el que va a venir el Mesías de Dios prometido. El referente de antaño para ese Mesías es el reinado de David. Entonces es el hijo de David, se entiende como parte del linaje de David, que va a cumplir un reinado. El reinado de David es conocido de forma legendaria por ser un reinado justo,
la era de oro de la Israel antigua, por decirlo de alguna manera. Se promete un Mesías que viene a reinar a la manera del tiempo dorado de los judíos. Y entonces, en tiempos de Jesús hay un montón de personas esperando al Mesías, ¿no? Porque ha incursionado el Imperio Romano. Israel tiene una idiosincrasia de guerras ganadas por las historias de antaño y por unas historias más recientes para la época de Jesús, como la de los macabeos, un grupo de personas, una familia específica que logró confrontar, enfrentar militarmente a los romanos. Eso era una vaina gigante. Hicieron retroceder a los romanos, les ganaron la pelea a los romanos en un momento específico y todos creyeron que la gran gloria de Dios se estaba haciendo manifiesta en esa revuelta de los macabeos, ¿no? En contra del Imperio Romano. Resulta que luego el imperio vuelve a incursionar con más fuerza, ya no son capaces de detenerlos, se posesionan de las tierras de Israel y entonces todo el mundo está esperando que llegue el Mesías prometido, que saque con la espada a los romanos y que genere un reinado de bienestar y justicia para las personas, ¿no? Ahora, Jesús muestra ser ese Mesías para sus seguidores, para sus seguidoras. Luego, la idea en torno de Jesús, los del camino, hacen que esa idea se expanda por todo el mundo, ¿no? Desde aquí, desde nuestra fe cristiana, podemos agarrar esas narraciones y decir Jesús es el Mesías bajo un montón de investigaciones y de acercamientos interpretativos que tenemos, pero en ese momento era un grupo de pescadores, un grupo de mujeres de mala fama, Jesús al que ni siquiera la familia le estaba creyendo. Una vez la familia se lo querían llevar porque creían que estaba fuera de sí, creyeron que se había enloquecido por lo que estaba enseñando. El asunto es que sus seguidores entendieron en algún momento que Jesús era ese que se había prometido por parte de los profetas, ese que estaban esperando, que iba a salvar a los judíos, en especial a los judíos, de las garras y de la espada del Imperio Romano, y que iba a levantar un reinado de justicia, ¿cierto? Es tan fuerte esa creencia que en varios momentos nos vamos a encontrar con que algunas personas lo querían hacer rey, querían coronarlo rey, y Jesús se escabulló. Por allá al final de su vida, él entra a Jerusalén en un pollino y todos están diciendo: Hijo de David, Hosana, sálvanos. Estaban reconociéndolo como el rey prometido del linaje de David, pero no solamente del linaje de consanguineidad, sino del linaje de acción. Va a reinar como en la era dorada, ¿cierto? Yo creo que cuando Pedro reconoce a Jesús como Cristo, todavía tiene esa idiosincrasia en mente. Yo creo que los discípulos todavía estaban esperando hasta el final que Jesús se levantara con la espada, desatara los ejércitos que Dios iba a respaldar, iba a derrotar a los romanos y se iba a constituir como rey en la tierra. Por eso, por allá Juan pide un lugar importante cuando Jesús establezca el reino. Por eso hay como varios elementos a lo largo de las narraciones del Evangelio donde uno logra como entender o percibir que ellos estaban esperando el momento del levantamiento,
cuándo es que esta vaina va a explotar, cuándo es que Jesús va a hacer que todo esto se revuelque. Algunas teorías sobre Judas dicen que Judas está esperando ese momento, ¿no? El Iscariote, y que hace lo que hace en aras de adelantarlo, de obligar a Jesús a que en últimas desate todo lo que se supone que se va a desatar, ¿cierto? Dándose cuenta que en realidad lo que se provocó fue la muerte, ¿no? En medio de todo ese entramado, y sin lograr notar, que es lo que notan los discípulos después de la experiencia de la resurrección, que el mesianismo de Jesús es un mesianismo que no tiene que ver con la espada, sino con un discurso de amor, de justicia y de esperanza que transforma de adentro hacia afuera y que va trastornando los sistemas de abajo, pescadores, campesinos, mujeres de mala fama, hacia arriba, ¿no? Poco a poco. Pero sí, creo que cuando Pedro reconoce en Jesús el Cristo, está reconociendo, creyendo, en algún momento va a tomar las espadas, va a derrotar el imperio romano y va a traer un reinado de justicia y paz. Paz según la shalom de los judíos y no según la pax romana, que era una paz de tensión, ¿cierto? Era una paz de espada. La paz de los judíos, el shalom, es una paz de bienestar, es una paz de integralidad en lo personal y en lo social, a tal punto pues que no se necesitan tensiones porque hay bienestar colectivo.